La farsa es violenta. O como dijera el teórico del drama Eric Bentley, muestra una predilección aún más notoria por las imágenes violentas, que se trasladan a la pantalla en la película de Chad Stahelski. La clave de la farsa no es la violencia en sí, es cómo se muestra el hecho violento. No es lo mismo presenciarla en un noticiero que verla en una cinta como The Kid de Charles Chaplin, en donde el hecho farcístico se nos muestra desde la mofa, desde cómo Charlotte se va a los golpes contra un grandulón al que termina ridiculizando, y cuya representación violenta se atenúa gracias a la aceleración de las acciones. De hecho, aquella época dorada de Hollywood se nutría del género. Buster Keaton y Harold Lloyd son otro claro ejemplo de la caricaturización de la violencia. En la historia del cine sobran ejemplos del uso de elementos farcísticos para romper el tono y abordar la violencia. En Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, el cineasta emplea la música como recurso durante el ataque al interior del hogar del matrimonio. Alex DeLarge empieza a cantar Singing in the Rain mientras ataca al pobre señor que yace en el piso, al tiempo que se dispone a abusar de su esposa. La puesta en escena da cuenta de la coreografía al interior del plano y es esa la clave actoral de la actuación en la farsa. En palabras de Bentley, los hombres son super marionetas, expresan a través del cuerpo. La canción parte el tono. Algo similar ocurre en general en el cine de Tarantino. La escena de Mr. Blonde en Perros de Reserva, la animación para la secuencia de presentación de Oren Ishii en Kill Bill, el uso del humor en el enfrentamiento final de Hateful Eight, o incluso el disparo accidental de Vincent Vega a Marvin en Pulp Fiction. Oh, what's happening? Oh, man. La broma, el juego, el accidente, la agresión, pero ante todo, el cuerpo como principal herramienta para expresar un sentir. Todos estos ejemplos cumplen con la misma función: atenuar la violencia, separarla de lo real y utilizarla en los límites de la ficción. Revela el artificio, o en palabras de Bentley, en la farsa se nos permite disfrutar de la violencia, pero somos dispensados de sus efectos. Esa forma de tratar la violencia está presente en John Wick, gracias al extenuante trabajo de los dobles de riesgo y a las dancísticas coreografías. De hecho, en una entrevista reciente, Oliver Stone declaró su inconformidad ante su puesta en escena. El cineasta comentó: "Creo que la película es desagradable a más no poder, repugnante. Como veterano de combate, tengo que decirte que ninguna muerte es creíble. Pero la convención se trata justo de eso, de sustituir lo real por lo inverosímil. Lo farcístico es absurdo, y esa absurdez se traslada a sus personajes. Como ejemplo, queda la secuencia de Alemania en donde se encuentran 4 personajes. Killa, Tracker y Kane son estereotipos e incluso sus nombres les restan intimidad, los vuelve caricaturas. A cada uno se le otorga algún elemento que fungirá como su característica principal. Al rastreador, el perro; al amigo de Wick, la falta de visión; y a Killa, su portentoso cuerpo. Además, esas cualidades son como power-ups en un videojuego y son utilizadas para hacer progresar el drama. Si la farsa tiene como particularidad que sus personajes representan ideas o valores, aquí se cumple esa singularidad. Incluso la forma en la que se plantea la escena da cuenta de dicha exageración. Sentados a la mesa se enfrentan en un juego obviamente amañado de cartas. El resultado está definido desde el principio. Pero como en el duelo, en el bueno, el malo y el feo, Stahelski utiliza el montaje para bajar el ritmo con la repartición de las cartas, mientras el propio Killa presenta a los vaqueros que se batirán por la supervivencia. La farsa no puede consumarse sin agresión. Sin esta, los efectos que llamamos farsescos se disipan y desaparecen. Aquí, otra de las peculiaridades de la cinta. Al director le encanta el juego de luces durante las peleas. El ventilador otorga ese dinamismo entre la luz y la sombra. Frente al Arco del Triunfo, la luz de los coches. En el Hotel en Osaka, la falta de luz en la primera fase del enfrentamiento. Los paneles de luz en la segunda y finalmente el rojo en la tercera. Aunque el más evidente sea el duelo ante el marqués, el antagonista estereotípico representante de la mesa, quien cita al protagonista durante el amanecer. Ese sol anaranjado que vaticina la conclusión del viaje de nuestro héroe no es otra cosa más que un payoff, es decir, un destino que se nos sugiere durante toda la película, pero con gran énfasis en el comienzo. En sus primeros minutos vemos ese amanecer entremezclado con el puño ensangrentado. Posteriormente, durante el asesinato del conserje, esa ejecución del marqués es una semilla cuyo resultado se verá al final. Este culmina como el primer personaje al que arrebata la vida con el mismo trazo de color. Son esos
pequeños detalles los que otorgan a la cinta su carácter único. Este uso de la luz acompaña las notables coreografías y el meticuloso trabajo de los dobles de riesgo, pero a su vez se trata de un componente narrativo que cuenta desde la iluminación. Y por si fuera poco, John Wick entiende su ritmo. En un verano marcado por películas que apuestan por el frenesí, con todo y sus extenuantes secuencias, Stahelski apuesta por la calma. 2 filmes del periodo ayudan a comprender al blockbuster actual. Super Mario Bros. Y Calabozos y Dragones tienen la misma estructura. En el arte de la escritura dramática, Lajos Segri nos invita a explorar 3 manifestaciones del conflicto: la estática, para los momentos de calma, para el descanso; la ascendente como dilema que alcanzará su clímax; y finalmente la repentina para la sorpresa, para introducir nuevos conflictos desde lo súbito. Las 2 cintas mencionadas tienen su apuesta clara: anular casi por completo lo estático. Cuando se habla de películas tiktokizadas, no se emplea el término para referir al baile, sino para comparar con una dinámica de consumo que busca activamente la sorpresa, por usar el gancho en los primeros segundos, horas y horas para sumergirse entre dilemas repentinos sin apenas descansar. Tanto Mario como Calabozos saturan su estructura de conflictos repentinos para encadenarlos con ascendentes y así hacer avanzar la trama. La pausa es necesaria para elaborar sobre las subtramas, para permitir al espectador un descanso tras alguna escena muy acelerada o como simple reposo. John Wick lo entiende y nos entrega prolongados instantes que preparan al espectador para el inminente enfrentamiento. Es en lo estático en donde se desarrolla a los personajes. 2 escenas lo ejemplifican muy bien. Winston entrega el desafío al marqués. Se siente la tensión entre ambos. Es el choque entre las viejas costumbres y las nuevas reglas. El único momento en donde el villano carece del poder suficiente para humillar a Winston, porque la mesa y sus lineamientos están por encima de todo. La otra escena ocurre al calor de las velas, al interior de una catedral. En ella, Kane dialoga con Wick. Hablan sobre el duelo pactado, sobre la familia, sobre las ganas de vivir o de morir. Es en estos conflictos estáticos donde emerge la premisa del filme, enfocada en la hermandad. John Wick insiste en ellos siempre durante el conflicto estático, previo al ataque al hotel en Osaka, en esa escena en la catedral y en la breve pero sustancial pausa al pie de la escalinata, cuando Kane y John se unen para llegar juntos a la cita. Gran parte de lo mejor del filme ocurre en esos descansos, algo que ni Mario ni Calabozos hicieron. Esta combinación de elementos están al servicio del género. Si bien la farsa se alimenta del absurdo, su pretensión es ir directo al grano sin perder de vista lo absurdo, porque es ahí donde se desdibujan los límites entre la fantasía y la realidad. Bentley lo deja claro. La farsa se construye desde la pareja, desde un par de personajes parecidos entre sí, pero con una particularidad. El primero genera simpatía, el segundo, desprecio, y en medio de ellos un pícaro, un arlequín como elemento de ligereza, de comicidad. A diferencia de la función de los amantes más inclinada al melodrama, la risa en la farsa surge de la interacción entre estos personajes, en cuyo caso el dramaturgo sugiere que uno de los componentes del binomio debe ser algo tonto. Esta pareja está conformada por Wick y Kane. Es por ello que la premisa está al servicio del género. Si la farsa se nutre al par, aquí la amistad juega un papel fundamental. Estos juegan a matarse a lo largo de la historia sin buscarlo. 3 etapas vemos del enfrentamiento: en Osaka, en Alemania y finalmente en Francia. El duelo climático es clave. Se disparan sin atinar, aunque de sobra sabemos que son máquinas asesinas. No hay obstáculos, pero tampoco ganas. Es solo una forma de atraer al despreciable, el marqués. No importa el contador de muertes, ni siquiera el origen de la motivación de Wick. Para la farsa, la clave radica en el impulso a la agresión y la evasión de toda responsabilidad moral. Sentado en la escalinata, Wick espera reunirse finalmente con su esposa. No hay culpa, no hay castigo. Cumplió con su misión: derrotar al marqués y salvar a su amigo. Por su cercanía con la comedia y por su inclinación a lo simple y al uso del Deus Ex Machina, la farsa es pasada por alto. Pero como demuestra la 4ª entrega de John Wick, cuando se le usa con maestría puede dar grandes resultados.